Durante siglos, la humanidad ha buscado una sola cosa: entender el misterio de su existencia. Desde los antiguos filósofos que observaban las estrellas hasta los científicos modernos que examinan partículas invisibles, todos han perseguido una respuesta que, aunque disfrazada de distintas formas, siempre ha sido la misma: ¿de dónde venimos? ¿Por qué existimos? ¿Quién o qué está detrás de todo esto? A lo largo del tiempo, la ciencia y la fe se presentaron como enemigos irreconciliables. La una se proclamó hija de la razón, la otra del espíritu. Y, sin embargo, ambas nacieron del mismo impulso: el deseo de encontrar la verdad. Pero llega un momento en la historia en que las preguntas que la ciencia intenta responder empiezan a rozar el misterio que la fe ya había revelado hace miles de años. Hoy, vivimos en una era donde los científicos pueden ver el tejido mismo del universo, descifrar el ADN humano, manipular átomos y explorar galaxias a millones de años luz. Y aún así, entre tanta inteligencia acumulada, la pregunta persiste como una sombra: ¿quién encendió la chispa? El Big Bang, dicen. Una explosión cósmica que dio origen a todo lo que existe. ¿Pero de dónde salió esa materia inicial? ¿Quién encendió la mecha? Incluso los más brillantes astrofísicos admiten que hubo un instante, un antes del principio, al que la ciencia no puede acceder. Y es allí, en ese punto inalcanzable, donde comienza el misterio de Dios. Einstein, con toda su genialidad, lo entendió. Él decía: la ciencia sin religión es coja, la religión sin ciencia es ciega. No porque pretendiera imponer una creencia, sino porque comprendió que detrás del orden del universo debía existir una inteligencia superior. Una mente que diseñó cada ley física, cada patrón matemático, cada latido de vida. Cuando los científicos descifraron el código genético humano, descubrieron algo tan complejo que incluso algunos de ellos, que se declaraban ateos, comenzaron a cambiar su forma de pensar. Uno de los genetistas más reconocidos, Francis Collins, que lideró el proyecto Genoma Humano, terminó rindiéndose ante la evidencia y escribió un libro titulado El lenguaje de Dios. Porque, al estudiar el ADN, comprendió que en cada célula hay un lenguaje, un código que grita propósito, inteligencia y diseño. Pero no es solo en el cuerpo humano donde la huella divina se revela. El universo entero parece ajustado con una precisión tan extrema que resulta casi imposible creer que todo surgió por casualidad. Si una sola constante del universo fuera ligeramente diferente, ni las estrellas podrían formarse, ni la vida existiría. Los físicos lo llaman principio antrópico, pero los creyentes lo llaman por su verdadero nombre: perfección divina. Y sin embargo, muchos científicos, en su intento de negar a Dios, crearon teorías que terminan acercándolos más a Él. La teoría de los multiversos, por ejemplo, que propone que existen infinitos universos con infinitas combinaciones posibles, es en sí una confesión. La única manera de eliminar a Dios de la ecuación es inventar infinitas realidades donde el azar pueda explicarlo todo. Pero, incluso ahí, surge una pregunta inevitable: ¿quién creó esos infinitos universos? ¿Quién los sostiene? La ciencia puede describir cómo funcionan las cosas, pero no puede explicar por qué existen. Puede calcular la trayectoria de los planetas, pero no puede justificar la existencia del amor, del alma o del sacrificio. Puede analizar la materia, pero no puede tocar el espíritu. Por eso, llega un punto donde el científico más honesto debe admitir que hay algo más allá de la razón. Nikola Tesla lo dijo con claridad: el día que la ciencia empiece a estudiar los fenómenos no físicos, avanzará más en una década que en todos los siglos anteriores. Y ese día se acerca. Cada vez más investigadores comienzan a hablar de conciencia, de energía, de vibraciones que conectan todo lo vivo. Algunos, sin saberlo, están rozando los conceptos más antiguos de la espiritualidad. La física cuántica, por ejemplo, ha revelado verdades que hace un siglo habrían sido consideradas herejías: partículas que existen y no existen al mismo tiempo, realidades que cambian cuando son observadas, materia que parece responder a la mente. En palabras simples, la ciencia está descubriendo que el universo tiene un componente espiritual que no puede ser medido, pero sí percibido. Lo que muchos llaman energía, otros lo llaman espíritu. Lo que los científicos llaman observador, los creyentes lo llaman fe. Porque la fe también cambia la realidad, igual que la observación cuántica altera la materia. Ambas sostienen que la conciencia tiene poder, que lo invisible es tan real como lo tangible. Y así, poco a poco, el muro que separaba a la ciencia de la fe comienza a resquebrajarse. Cada nuevo descubrimiento parece susurrar lo que la Biblia ya decía: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La ciencia está descifrando la creación, pero al hacerlo, sin querer, está leyendo el lenguaje del Creador. Quizá todavía falten años para que el mundo lo acepte, pero llegará el día en que los laboratorios, los telescopios y los microscopios se convertirán en templos.
Porque cuando la ciencia agote sus explicaciones y la razón ya no baste, el hombre volverá a mirar al cielo con humildad y reconocerá que todo lo que existe lleva la firma de un solo autor. Ese será el día en que la ciencia, con toda su grandeza, se arrodille ante Dios. Pero antes de que llegue ese día, el ser humano seguirá tropezando con su propia soberbia. Porque mientras más descubre, más tiende a creerse el centro del universo. Hemos llegado a manipular la vida, a crear inteligencia artificial, a desafiar los límites de la muerte. Sin embargo, con cada avance, el vacío interior se hace más grande. Tenemos más conocimiento que nunca, pero menos sabiduría. Más tecnología, pero menos propósito. Más información, pero menos verdad. Esa es la paradoja de la modernidad. Cuanto más creemos dominar el universo, más nos alejamos de su creador. Y es allí donde la ciencia, sin darse cuenta, se convierte en espejo del alma humana. Refleja nuestro deseo de entender, de crear, de controlar, pero también nuestra incapacidad de aceptar que hay cosas que superan toda lógica. Lo curioso es que la verdadera ciencia no teme a Dios. Lo que teme es reconocer que sus descubrimientos apuntan a algo que no puede medir. Porque reconocerlo implicaría aceptar que la inteligencia humana no es la cúspide, sino apenas una chispa dentro de una mente infinita. Y eso, para muchos, es demasiado. Pero la historia demuestra que cada vez que el hombre intenta expulsar a Dios de su mundo, el propio universo se encarga de recordarle que no puede hacerlo. Cuando Galileo levantó su telescopio, muchos creyeron que sus observaciones destruirían la fe. Sin embargo, con cada estrella que descubrió, solo confirmó la inmensidad del Creador. Cuando Darwin habló de evolución, pensaron que había enterrado a Dios. Pero lo que realmente reveló fue el increíble proceso mediante el cual la vida se adapta y sobrevive, un sistema tan perfecto que solo podía venir de una mente ordenadora. Cuando el hombre pisó la luna, creyó haber conquistado el cielo. Pero lo único que encontró fue silencio, vacío y la pequeña voz interior que susurraba, ¿y ahora qué? Porque incluso en los logros más grandes, el alma humana sigue buscando algo más. Un propósito, una razón, un origen. La ciencia puede llevarnos al borde del universo, pero solo la fe puede decirnos por qué existe. La ciencia puede construir, pero solo la fe puede dar sentido a lo construido. Y cuando ambos caminos se encuentren, porque inevitablemente lo harán, la humanidad comprenderá que nunca estuvieron enfrentados, sino destinados a encontrarse. La verdad no tiene miedo a la investigación, porque toda verdad auténtica proviene de la misma fuente. No hay contradicción entre las leyes del universo y las palabras de Dios, porque fueron escritas por la misma mano. Por eso, el creyente que observa el cosmos no teme lo que pueda descubrir, porque sabe que cada nuevo hallazgo solo confirmará lo que su alma ya sabía, que nada es fruto del azar. Que la vida no es un accidente cósmico, sino una obra maestra con propósito. Y quizás ese sea el verdadero destino de la ciencia, no reemplazar a Dios, sino conducirnos de regreso a Él. Porque cuando la humanidad haya explorado todos los planetas, analizado todas las partículas y descifrado todos los códigos, solo quedará una pregunta que no puede resolverse con fórmulas: ¿por qué existe algo en lugar de nada? Y esa pregunta, la más antigua y poderosa de todas, tiene una sola respuesta. Una respuesta que no se escribe con números, sino con fe. Habrá un día, quizás no en esta generación, quizás no en la siguiente, en que los científicos, los filósofos y los pensadores más brillantes mirarán hacia atrás y se darán cuenta de algo profundo, que todo lo que descubrieron no hizo más que confirmar lo que los profetas y los sabios ya sabían. Que detrás del orden del universo hay amor. Que detrás de cada ley hay intención. Que detrás de cada átomo late un propósito. Ese será el día en que la ciencia se arrodille, no porque pierda, sino porque comprende. Porque reconocerá que su grandeza proviene del mismo Creador al que durante siglos intentó ignorar. No será un acto de derrota, sino de humildad. El momento en que la razón se rinda ante la evidencia más pura, que todo fue pensado, diseñado y amado. Y cuando llegue ese día, el mundo cambiará. Porque la humanidad dejará de buscar a Dios en los templos de piedra para encontrarlo en cada célula, en cada estrella, en cada respiración. Las escuelas enseñarán que la ciencia y la fe no son rivales, sino dos formas distintas de leer el mismo libro, el libro de la creación. Y quizás entonces comprendamos lo que Jesús quiso decir cuando habló de la verdad que nos haría libres. Hasta que ese día llegue, hay quienes ya lo sienten. Científicos que oran antes de experimentar. Médicos que ven milagros imposibles. Ingenieros que descubren que el orden perfecto no puede ser casualidad. Y creyentes que, al mirar un microscopio o un telescopio, no ven solo materia, sino el rostro invisible de un Dios que se deja descubrir por quienes lo buscan con el corazón. Porque al final, toda ciencia verdadera conduce al asombro, y todo asombro sincero conduce a la adoración. Esa es la esencia de la fe,
mirar lo inexplicable y reconocer que detrás del misterio no hay caos, sino propósito. Detrás de la ecuación, hay un autor. Detrás de la creación, hay un creador. Y así, cuando la humanidad lo comprenda, cuando la ciencia deje de buscar el cómo y empiece a preguntar el por qué, se cumplirá la promesa, todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará. Ese será el día en que la ciencia, con toda su razón y su gloria, finalmente se arrodille ante Dios. Y mientras ese día llega, tú y yo seguimos aquí, entre lo visible y lo invisible, entre la razón y la fe. Pero quizás esa sea precisamente nuestra misión, ser el puente entre ambos mundos. Recordar al mundo que la verdad no está en elegir entre ciencia o fe, sino en entender que ambas apuntan al mismo lugar. Al origen. A Él. Si este mensaje te tocó el alma, compártelo. No para ganar seguidores, sino para despertar corazones. Porque el día en que la ciencia se arrodille ante Dios, muchos recordarán que tú ya lo habías creído.